Muy buenas noches, amigas y amigos. Este pequeño comentario o documental forma parte del curso de multiculturalidad y ética del turismo. Vamos a comentar un poco acerca de los hechos ocurridos en la gran campaña de 1856 o la Guerra Civil Centroamericana. Para los efectos hay que tener en cuenta que para este conflicto inicialmente lo que se da es un conflicto interno a nivel del hermano país del norte, ¿verdad? Nicaragua, en donde los grupos de liberales y conservadores se enfrentaban por intereses propios, ¿verdad? En ese sentido, los liberales demandan la ayuda de unos grupos mercenarios norteamericanos en ese entonces, como son los conocidos filibusteros, ¿verdad? Estos filibusteros lo que querían era pues adueñarse de las tierras a nivel centroamericano, pero específicamente en el sur de Nicaragua y el norte de Costa Rica, lo que se llamó el Gran Canal de Paso, ¿verdad? Era una ruta interoceánica importante para efectos de poder comercializar los productos. Recordemos que en esa época estaba en auge lo que fue la revolución industrial y habían países como Francia, Estados Unidos e Inglaterra que pujaban, ¿verdad?, por tomar la delantera en el sentido de la comercialización y el capitalismo a nivel global, ¿no? Es importante también tener en cuenta que era un sitio estratégico el que estaba en lucha. Entonces de allí que los grupos interesados, que eran los liberales, querían tener dominio también, y surge así William Walker, ¿verdad? Quien apoya a los liberales en esta lucha por obtener un poco, digamos, el poder sobre esa zona estratégica, previendo que esta zona iba a ser motivo de lucha o disputa o de manera estratégica para establecer el comercio en la región, ¿verdad? Expandir un poco el dominio comercial que tenía Estados Unidos hacia los mercados centroamericanos, pero también extender sus territorios, ¿verdad? Y también pues un poco ejercer la esclavitud del dominio sobre los pueblos centroamericanos, la explotación de recursos y de materias primas. Sin embargo, bueno, pues surge todo lo que ya conocemos, ¿verdad? La gran gesta heroica de los hermanos costarricenses en esa época, quienes lideran una ardua batalla, ¿verdad? Primero en Rivas y luego en Santa Rosa, en donde hay múltiples fallecimientos, ¿verdad?, de los hermanos costarricenses, pero que finalmente culmina con la quema del mesón, ¿verdad?, en la batalla de Santa Rosa, por el héroe nacional conocido como Juan Santamaría. Sin embargo, leyendo un poco los relatos de otros historiadores, nos damos cuenta que según relatos o registros más bien de la alcaldía o la municipalidad de Alajuela, ¿verdad?, en aquellos entonces, tenemos que existieron 5 personas con el nombre de Juan Santamaría. Por lo tanto, bueno, pues es difícil establecer cuál de ellos fue el gran héroe nacional, que efectivamente fue quien quemara el mesón en ese entonces, ¿no? Contamos esto porque según la historia, ahora lo que se cuenta y se nos narra, la mamá de Juan Santamaría, ella puso una solicitud ante el gobierno, ¿verdad?, de una pensión o un subsidio, ¿no? Él mismo le fue otorgado por la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, el gobierno en ese entonces. Y eso es un dato curioso, puesto que no se tenía certeza de que si era su hijo o era uno de los otros ciudadanos, ¿verdad?, porque se conocía que eran 5 las personas con ese nombre que había en ese momento. Finalmente, hay que mencionar también que ese es un hecho histórico que viene a fortalecer nuestra soberanía nacional, ¿verdad?, ya que fueron héroes nacionales, como bien se ha mencionado, que, bueno, pues en cierta forma vienen a ratificar nuestra ideología de democracia, de lucha por la libertad, ¿verdad?
en donde nos liberamos de la opresión, ¿verdad?, que representaba en ese entonces los filibusteros liderados por William Walker, quienes fueron derrotados, ¿verdad?, y finalmente fusilados, ¿verdad?, en ese histórico hecho que nos ha regalado la historia y nuestros hermanos compatriotas. De verdad que es una historia muy rica, ¿verdad?, la que tiene nuestro país y las hermanas repúblicas centroamericanas, porque esto no fue una lucha solo de Costa Rica y Nicaragua, sino que incluyó también a El Salvador, Honduras y Guatemala, en donde todos se unieron por una lucha en común que era evitar la expansión de los filibusteros y la explotación, ¿verdad?, la esclavitud en ese momento. Esto es un hecho que vale la pena rescatar en la juventud actual, ¿verdad?, para tenerlo vivo. Hoy se celebran 160 años, ¿verdad?, de esa gran gesta heroica a nivel nacional, y la cual esperamos que, bueno, pues continúe viva siempre en las memorias, ¿no?, de todos los ciudadanos costarricenses. Soy Marcos Sánchez y esto forma parte del curso de Multiculturalidad y Ética del Turismo, ¿verdad? Y ha sido un gusto compartir este pequeño fragmento de la historia con ustedes.